Tal, amigos de Vidas en Red, de Facción Rebelde? Hoy tengo un tema que se aleja, obviamente, de la tecnología, pero veo que algunos de los temas que estoy planteando están teniendo una buena respuesta y como de política se me quitan las ganas de hablar. De tecnología no tengo mucho así que comentar, pero sí voy a hablar de una cuestión de fondo, una cuestión sobre la que llevo tiempo pensando y que creo que merece su espacio en la red y que además tiene un gran público, ¿no? Bueno, todos sabemos que YouTube, las cosas que te proporciona, que te saca, pues muchas veces van en función de lo que tú estás viendo, y a mí me sale bastante temas de debates de católicos con evangélicos o viceversa. Claro, en principio, me sale un tipo que yo sigo, que yo no sabía, por cierto, yo no sabía que el tipo era católico romano, y luego ya el tipo empezó a hacer un tipo de contenido que además pues yo creo que funciona muy bien en internet, que es el formato debate. Sin embargo, a mí en particular ese formato debate no me termina de interesar del todo. Y no lo digo en este caso, que ni siquiera he dicho el nombre del youtuber. Lo digo porque a veces internet es un medio y el debate es un medio tan a veces violento que no saca lo mejor de nosotros. Y a veces esto se ve en los títulos, es decir, títulos tipo cristiano evangélico es aplastado por los argumentos o yo qué sé, o lo contrario, ¿no? Sacerdote católico es humillado. Dices tú, pero ¿en serio? Quiero decir, si tú profesas el cristianismo, deberías de ser consciente de que no importa solo el asunto dogmático o el asunto expositivo, los argumentos, sino que también importan las formas, las actitudes. Y estas actitudes, si son negativas, pueden invalidar tus argumentos. Lo pongo con un ejemplo muy tonto, ¿vale? Muy tonto, pues no se me ocurre otro. Imagínate que yo estoy intentando convencer a otra persona de que Dios es amor. Y yo le digo, a ver si te enteras de una vez, imbécil, Dios es amor. ¿Vosotros pensáis que esta persona va a decir, mira, tengo aquí a un exponente del cristianismo que me dice, a ver si te enteras, imbécil, Dios es amor? Pues Dios será amor o no, pero desde luego si ese es tu Dios, por tus formas, me da igual lo que me digas, porque ya es que se me han quitado las ganas de escucharte. Y además, todo lo que dices queda eclipsado por tus formas. Bueno, pues esto es lo que yo veo en muchos, pero muchísimos debates. No en todos, no quiero decir que todos los debates son puro odio o un festival de te voy a dar un argumento con el que te voy a humillar. Te voy a dar un argumento, te voy a dejar y yo voy a salir vencedor y tú te vas a ir a tu casa llorando. Por otra parte, también pienso que los argumentos no convencen a mucha gente, Es decir, yo he sido un tipo muy debatidor y con el tiempo me doy cuenta que la fuerza de mis argumentos no garantiza el éxito de mi debate. Si fuéramos ser personas que nos movemos por la pura lógica, pues sería así. Si fuéramos como el doctor Spock, ¿no? Es decir, que una lógica fría y absoluta nos gobierna, pero no somos como el doctor Spock. Yo tengo un amigo que cuando habla de un tema que para nosotros los cristianos es muy relevante, como es la resurrección de Jesús, que entendemos que es un hecho histórico,
alguien le dijo en una universidad, bueno, yo no creo que Jesús haya resucitado, porque si Jesús resucitó, ¿por qué los enemigos de Jesús no creyeron su resurrección? Porque lo cierto es que hubo gente que creyó en su resurrección, y de hecho los primeros incrédulos son los mismos discípulos. El otro día estaba leyendo, por las mañanas leo mi Biblia, y estaba leyendo los últimos capítulos del Evangelio de Marcos, y es curioso, donde la palabra incredulidad es constante cuando se refiere a los discípulos de Jesús. Las mujeres no creyeron, los discípulos no creyeron, Tomás no creyó, y al ver a Jesús resucitado, no solo creyeron, sino que dieron su vida diciendo: hemos visto a Jesús resucitado y estamos dispuestos a asumir hasta las últimas consecuencias que Jesús resucitó. Claro. Entonces alguien decía, bueno, ¿y por qué hubo gente que no creyó? Claro, lo cierto es que hay gente que da igual la evidencia que le muestres, que no va a creer. Y él le dijo, pues no, eso no lo creo, no creo que sea verdad. Yo creo que a cualquier persona a la que le presenten una evidencia va a creer. Y mi amigo le dijo, ¿tú conoces algún médico que fume? Y el otro dijo, sí. ¿Y por qué fuman? Si saben que fumar es negativo. Es decir, tienen toda la lógica argumental, pero aún así deciden fumar. Pues porque no les mueve únicamente la lógica. A los seres humanos nos mueven la lógica y el placer, o la conveniencia, o la cobardía, o los valores. Los seres humanos somos mucho más complejos que máquinas de lógica. De hecho, conozco a alguien que trabaja en los servicios de cirugía maxilofacial, donde ven bocas asquerosas, de gente fumadora con cánceres de lengua, dientes podridos, encías podridas, huesos corroídos por el cáncer, y aún así los médicos que están viendo esas asquerosidades fuman. Y esta persona le dice, pero bueno, ¿cómo es posible que fuméis? Ya, es que no hay argumento. Bueno, vuelvo a mi tema sobre el tema debates católicos evangélicos. No me gusta este formato porque a veces, en estos formatos, cuando pasa como en Internet, ¿no? En Internet, por ejemplo, si yo soy conservador de derechas o liberal y quiero rebatir a los izquierdistas, pues cojo un vídeo donde sale el izquierdista más enloquecido, más ridículo, más absurdo y por supuesto el más ignorante, que es lo que se llama la falacia del hombre de paja, y digo, ¿veis? Estos son los izquierdistas, son tontos todos, porque he cogido el peor ejemplo. No he cogido a alguien de izquierda que sea un intelectual, solvente, con capacidad de argumentar, con capacidad... No cojo al mejor exponente, sino al peor exponente. Y lo mismo ocurre en cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, en el tema evangélico, pues pueden coger al típico evangélico ignorante. Sí, amigos, yo soy evangélico, pero no sé que hay evangélicos pues muy ignorantes, violentos, fanáticos. Dicen, mirad, estos son los evangélicos, así son todos. Claro, una vez más, la falacia del hombre de paja. Esto es pues muy, muy triste. Entonces, esto se ve, ¿no?, en los argumentos, ¿no? Yo respondo a una pregunta que tú no me has hecho, sino a un ejemplo que yo te proporciono seleccionando lo peor de cada casa. Y hay otro tercer punto por el que no me gustan los debates católicos evangélicos, y es que a veces cogemos aspectos muy secundarios y los tratamos como aspectos esenciales, ¿no? Un ejemplo. Hay un tema entre católicos y evangélicos que es el tema de la bienaventurada Virgen María. Y cuando llegamos a este tema, se producen desde los dos lados del debate argumentaciones muchas veces incorrectas porque brotan de la ignorancia. Por ejemplo, en algunos casos, quizá en el caso más extremo, como a mí me han dicho alguna vez, oye, los evangélicos, los protestantes, no creéis en la Virgen María.
y de dónde nació Jesús. Es decir, sí creemos en la Virgen María. Ahora, si lo que pretende la persona decir es ¿no sentís el mismo grado de veneración, respeto, afecto que tenemos por María, o no veis a la Virgen María de la misma manera que los católicos romanos la vemos? Bueno, en ese caso yo te diría, pues sí, tienes razón. Pero de ahí a decir, ¿no creéis en la Virgen María? Pues no es cierto. O si alguno dijera, es que vosotros odiáis a la Virgen María. No. Eso no es cierto. No es cierto. Y no te niego que sea posible que por ahí algún evangélico haya dicho algo completamente fuera de lugar. Ahora, en este tema, en el tema de María, hay algunas diferencias notables que quizás no sean circunstanciales, y por otra parte, los cristianos evangélicos no han entendido lo que es la enseñanza de la Iglesia de Roma sobre la Virgen María. Y yo he dedicado tiempo a leer el catecismo. Yo, antes de ser cristiano evangélico, he sido católico romano y conozco la diferencia entre latría, hiperdulía y dulía, es decir, las tres categorías de adoración y veneración que existen en el catolicismo. No voy a entrar en este tema teológico porque me llevaría un poquito de tiempo, pero entiendo, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que cuando un evangélico le dice a un católico, es que vosotros adoráis a María, el católico diga, te equivocas, amigo evangélico, no adoramos a María. Es que no hay ningún católico que adore a María, que diga, esto es Dios, o esta mujer es Dios. No, ellos veneran a María. Bueno, es un grado superior de veneración, pero la veneran, ¿no? Entonces, este es un tema donde yo creo que a veces, no en todos lados, ¿no? Porque hay católicos que comprenden muy bien la teología evangélica, evangélicos que entienden muy bien la teología romana, y en ese caso, pues bueno, ahí puede haber un buen diálogo interesante. Pero a veces cuando juntamos a evangélicos que no entienden la posición del otro y a católicos que no entienden, o que la única referencia que tienen de los evangélicos es la gente que dice disparates, pues entonces, claro, tenemos un diálogo que no va a ningún lado. Pero bueno, ya os digo, amigos católicos que me escucháis, no odiamos a María, no solo no la odiamos, sino que la amamos, que la admiramos, y que en base a la Biblia entendemos que todas las generaciones recordarán a María por ser quien es y por llevar a quien llevó en su seno y por ser la mujer que Dios escogió para que naciera nuestro Salvador. Y no podemos tener mayor grado de respeto, simpatía, amor y afecto por la madre de nuestro Señor Jesucristo. La madre humana, obviamente, ¿no? Es decir, la madre divina no, pues ya sabemos eso, ¿no? Pero, bueno, no voy a entrar aquí. Luego hay una cuestión que yo a veces sí veo, ¿no? Que me parece bastante lamentable. Que es, antes os decía que en todo debate hay un componente incuantificable, que es el componente personal. Por ejemplo, si tú entras a un debate con una persona, ¿no? Y esa persona ha sufrido una experiencia X que la predispone, esa persona llega ya cegada de serie. Os pongo un caso. Bueno, yo no soy de Sevilla, pero viví muchísimo tiempo en Sevilla, más que en Madrid, y hay gente que cuando se entera de que yo viví en Sevilla, dicen, a ver, no digo todo el mundo, ¿no? Pero hay gente que me ha dicho, pues a mí me caen muy mal los sevillanos, porque una vez conocí a un sevillano que era un imbécil, que me dijo esto y que me hizo esto y lo otro. Y yo me quedo pensando, es decir, que hubo un sevillano maleducado que se portó mal contigo y tú concluyes, me caen mal los sevillanos porque todos los sevillanos son igual que ese desgraciado. Pues, hombre, me parece que como argumento es bastante débil, ¿no? Yo conozco a los zurdos y me caen muy mal, porque una vez un zurdo, yo tuve un profesor zurdo
que era muy mala persona y me humillaba en público, así que los zurdos me caen muy mal. Pues es igual de absurdo, ¿no? De absurdo. Perdón por el chiste. A veces me tengo que controlar. Bueno, volviendo al tema, en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, una persona tuvo una mala experiencia con católicos o evangélicos y entonces ya culpa a todo el colectivo. Claro, eso es una mala forma de empezar un debate. O mejor dicho, esa persona debería revisar esa experiencia antes de debatir. En mi caso personal, y no lo digo para hacerme amigo de nadie, yo fui criado en una familia católica romana, piadosa, fui a colegios religiosos, tuve catequistas, tuve sacerdotes, directores espirituales, gente que cuidó de mí y que se interesaba por mí, y solo tengo buenas palabras para los católicos romanos. Si me parecen que, obviamente, como en todos lados hay de todo, pero en mi caso mi predisposición es buena porque he tenido buenas experiencias. A lo mejor si hubiera tenido malas experiencias, pues tendría que hacer un esfuerzo para decirme a mí mismo converso. No todos son así. En mi caso ese problema no lo tengo, porque solo he tenido buenas experiencias y solo tengo gratitud hacia los, en el caso de los sacerdotes, por decir institucionalmente a un tipo de personas que fueron buenos conmigo, que fueron amables conmigo y que se interesaron por mí. Ahora, yo conozco evangélicos que ya no están vivos, que personas muy, muy mayores que vivieron la posguerra y vivieron la época posterior a la guerra civil y el gobierno del dictador Francisco Franco y una iglesia católica en España que tenía un poder mucho mayor que el poder que tiene ahora, donde había gente malvada. Y entiendo que esa gente, pues, a veces no hablaba con mucho cariño de la Iglesia Católica porque tenían malas experiencias. Siempre recuerdo a un señor, no voy a decir el nombre, un pastor que conocí, que me decía: mira, es que a mí no me dejaron casarme. Es que para casarme me decían: no, yo es que quiero un matrimonio civil. No. Tú necesitas traer tu partida de bautismo. Dice: no, es que no tengo. A lo mejor no tenía, o a lo mejor este hombre, pues, apostató del catolicismo romano, o como queráis decirlo. Y le decían en la comisaría de turno: pues no te casas, usted no se casa. Conozco otro señor que su hermano, casado y con hijos, era maestro, pero nadie le daba trabajo en un pueblo de Jaén porque las escuelas eran católicas y nadie quería contratar a un maestro protestante. Y este hombre pues sufrió mucho por su hermano. Son experiencias tristes que no representan a todos los católicos romanos. Y que en una situación de poder pues hubo de todo. Y tenemos que huir de esos planteamientos, porque me parecen planteamientos pues muy, muy, muy peligrosos. En este tema podemos ir al otro extremo, ¿no? Que el otro extremo es simplificar. Y esto a mí también me parece preocupante, ¿no? Porque podemos decir, bueno, en el fondo somos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ocurre con el Islam, que es una tarea pendiente y procuro leer y procuro informarme. No entiendo las diferencias sobre el Islam suní y el chií. Entiendo las diferencias sobre la sucesión del profeta del Islam Muhammad, los califas, y entiendo el papel de la sunna para los sunitas. Entiendo las diferencias escatológicas entre la escatología chií y la suní, pero para mí, que yo no soy musulmán, desde fuera me parecen matices muy, muy
poco importantes. Pero estoy convencido que a muchos musulmanes practicantes, ¿no? Tú les preguntas, oye, pues para mí un suní y un chií es lo mismo. Y a lo mejor algún sunita dirá, no, hombre, no, que vamos, ni a hablar. Y es posible que incluso pase, como en otros casos pasen, que haya algún elemento más radical que otro que diga, es que estos no son ni musulmanes, como puede ocurrir en algunos elementos más radicales que digan, se permitan hacer algo que es un juicio que solo Dios conoce, que digan, es que esta gente no son ni cristianos. Pues hombre, ahí te has excedido un poco. Entonces creo que sí hay que reconocer las diferencias, y yo creo que sobre todo en la gente que es más conciliadora minimizan las diferencias para facilitar la conciliación, pero yo creo que eso es una estrategia o un acercamiento erróneo. Creo que hay que primero conocer las diferencias y luego reconocer las diferencias, porque si no, pues puede haber roces. Y esto es particularmente importante ahora en el que en nuestra sociedad, en España, en Europa, digamos que hay dos adversarios a la cosmovisión bíblica cristiana. Uno es, por un lado, el secularismo tal como lo entienden algunos, ¿no? Desde la política. Y por el otro lado es el propio Islam que está aumentando muchísimo, principalmente por la inmigración y poco a poco por los conversos al Islam. Es muy llamativo ver la cantidad de gente conversa al Islam en TikTok, ¿no? Españoles de familias cristianas o familias agnósticas que se convierten al Islam. Y claro, con estas posiciones, yo creo que tanto el catolicismo romano como el cristianismo evangélico hace que se ponga de manifiesto nuestros puntos en común, ¿no? Y principalmente nuestro punto en común es no solo los valores, porque yo creo que lo que tenemos en común va más allá de los valores. Primero, la persona y la figura de Jesús. Y luego, ¿qué entendemos por el ser humano y qué entendemos por la salvación? Para cristianos católicos y para cristianos evangélicos, la salvación no es un tema que esté cerrado, por ejemplo, a una nación. Por ejemplo, el judaísmo es una religión profundamente étnica. Si tú no eres nacido de madre judía, tú puedes ser un converso, puedes ser un gentil, pero siempre serás un ciudadano de segunda categoría en el judaísmo. Algunos lo llaman noágidas. En el Islam, en cambio, tú puedes convertirte al Islam, pero hay elementos profundamente étnicos en el Islam. Por favor, amigos musulmanes, si me equivoco, corregidme, pero escuchad bien lo que voy a decir con total respeto. En el Islam, el idioma árabe, tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el árabe es el idioma del Corán. Y el Corán, obviamente, en el Islam tiene un papel particularmente importante, porque la revelación del Corán es muy diferente a la revelación de la Biblia. Para ellos el Corán ha sido dictado palabra por palabra. Por lo tanto, el árabe es importante, y no solo el árabe, sino los lugares santos. Que alguno dirá, bueno, y converso, pero en el cristianismo también tenéis lugares santos. Sí, pero los lugares santos no tienen la importancia que tienen en el cristianismo con la importancia que tienen en el Islam. Es decir, uno de los 5 mandamientos del Islam es peregrinar a Meca. En cambio, en el cristianismo sí hay lugares santos,
Jerusalén, la tumba, el huerto de los olivos, montones de lugares bíblicos, pero no son lugares a los que ni existe la obligación de peregrinar, ni entendamos que tienen un significado especial con nuestra fe, más allá del lugar histórico. Es decir, tú puedes ser perfectamente cristiano, no ir nunca al Monte de los Olivos, ni entendemos que rezar en el Monte de los Olivos o en la tumba, en el Santo Sepulcro, es más especial que rezar en tu casa. También entendemos que rezar o leer la Biblia en nuestro idioma es igual de importante, con tal de que la entendamos, que leer el Corán en árabe, que no tiene el mismo sentido para el musulmán, y seguro que algún musulmán que nos escuche lo puede explicar 1.000 millones de veces mejor que yo, ¿no? En ese sentido, ahora es cuando un católico diría: aquí es donde la palabra católico, es decir, universal, es un elemento esencial de nuestra religión. Nosotros entendemos que el cristianismo es para cada cultura, sin necesidad de que se desculturalice, a no ser que haya elementos como por ejemplo la ablación del clítoris, los sacrificios humanos aztecas o cosas de ese tipo, ¿no? Pero en ese sentido, tú te vas a encontrar una iglesia en África, en Nigeria, por cierto, donde son quemadas a diario por radicales islámicos, radicales. Y te encontrarás una iglesia que cantan en nigeriano, hacen bailes de ese tipo, y toda la adoración tiene un fuerte componente cultural. Pero te vas a ir a una iglesia del norte de Suecia y te vas a encontrar con una celebración con órganos, mucho más sobria, donde nadie salta ni baila. Y si por otro lado te vas al Harlem, en Estados Unidos, te vas a encontrar una comunidad afroamericana donde el predicador pega saltos, se desgañita, se limpia, se seca la boca con un pañuelo, las señoras se desmayan, la música de piano suena espectacular y hay un coro increíble y todo el mundo está saltando y alabando. O te puedes ir a una iglesia de etnia gitana donde las alabanzas son puro flamenco y donde tanto la predicación como las oraciones son muy gitanas. Y lo digo en un sentido bueno, no en el sentido peyorativo. No hay nada malo en gitano, es decir, son muy como son los gitanos, apasionados, llenos de fervor, sinceros. Sin embargo, tú te vas a una mezquita y las oraciones van a ser en árabe. Quizá la explicación del imán, las charlas serán en el lenguaje, pero todos los rezos van a ser en árabe y todo va a estar prescrito tal como se deben de hacer las cosas en el Islam. En ese sentido, el cristianismo está más abierto y no tiene que transculturizar o desculturizar la cultura en cuestión. Así que sí, creo que tenemos muchísimo en común, mucho más de lo que pensamos. Católicos, evangélicos, tenemos nuestras diferencias. Yo creo que deberíamos aumentar este tipo de conversaciones, cristianos, evangélicos, cristianos, católicos, ortodoxos, de las distintas comuniones ortodoxas o patriarcados ortodoxos. Sería muy bueno y muy enriquecedor. Yo, por cierto, yo estoy practicando lo que predico, es decir, yo todas las semanas escucho sermones de sacerdotes que hablan muy bien y que tienen mucha sabiduría y mucho conocimiento. Aprendo mucho, hay cosas con las que obviamente pues no comparto. Igual que sigo algunas predicaciones de algunos sacerdotes ortodoxos que tienen mucho amor por Dios, mucha sabiduría, que también conocen la Biblia y que me edifican y que me hacen mucho bien, aunque hay algunas cuestiones que no llego a compartir del todo. Creo que este tipo de debate es enriquecedor, es bueno, y también creo que sería muy, muy interesante
un debate más que un debate, no me gusta la palabra, una tertulia, una conversación respetuosa y llena de consideración con musulmanes, pero por supuesto no cogiendo a un musulmán agresivo, sino a musulmanes educados, con los que podamos conocernos, debatir y también de alguna forma, porque la llegada del Islam a Europa es inexorable, es decir, yo no sé en cuántos años, pero probablemente en 10, 15 años haya una revolución fuerte en Europa, donde por pura demografía el Islam no sea cuestión de religión privada, sino que afecte a las constituciones y a las leyes de los países por pura presencia musulmana, cuyas leyes ellos consideran que están por encima de las leyes civiles. No estoy siendo acusatorio, no estoy siendo falto de respeto, que acepto por supuesto que cualquiera me corrija, pero tal como entiendo el Islam, las leyes civiles, penales, mercantiles y matrimoniales del Islam, para un musulmán tienen mucho más valor las leyes que hay tanto en el Corán como en la Sunna, como en los hadices verdaderos, están muy por encima de las leyes civiles. Y cualquier devoto musulmán a lo que aspira es a un mundo sometido a Alá, a las leyes de Alá, y que digamos que la sumisión a Dios empape cada aspecto de la vida. Porque el Islam no solo es teología, el Islam es derecho. Y esto es una cosa que debemos de tener en cuenta. Y es una cosa que me gustaría entrevistar y me gustaría escuchar a musulmanes instruidos que pudieran ampliar este tema. Esto es muy necesario porque la polarización que estamos teniendo hace que sea necesario tener abiertas vías de comunicación para evitar lo que ya está pasando en algunas ciudades de Europa y para evitar que los radicales tengan la voz cantante en las calles, en internet y en otros lugares. Así que amigos, espero que os haya interesado el audio de hoy. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Preguntas a vidasenred@gmail.com o en mis canales habituales. Un saludo a todos y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.